Sobre las 9 de la mañana. Bienvenidos todos a la sintonía de Radio Esquina, la luz y la voz de Sanlúcar. Lo hacemos en el 97.6 del dial. También, por supuesto, a través de mi Facebook personal, Esperanza Franco Pipió, que luego lo pasaremos al Facebook de Radio Esquina. En las diferentes plataformas como iVoox, que luego también lo subiremos, nuestra página web y, lógicamente, nuestras repeticiones que tendremos a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche y a las 4 de la madrugada. Sin más demora, pues comenzamos en este viernes, día 6 de septiembre del 2024, y lo hacemos como siempre saludando a nuestro compañero Juan José Suárez. Muy buenos días, Esperanza, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien, es viernes, ¿no? Viernes, las puertas ya del fin de semana. Vamos a ver si A ver todo cómo transcurre bien, como debe ser, ¿no? Como bien dice Esperanza, viernes 6 de septiembre de 2024. Hoy tenemos una programación que esperemos que guste y, en fin, iremos desarrollándola durante toda la mañana. Nuestra tertulia habitual, con otros invitados hoy, y que, bueno, y como es habitual, y con excepciones de no estar por aquí, pero todo justificado, pues a esta hora hemos terminado y está determinado la intervención de Jaime Aparicio Santos, nuestro médico, como decimos nosotros, médico y pediatra favorito. Bueno, Jaime, buenos días. Buenos días, Juan José, buenos días, Esperanza, y buenos días a los oyentes. Muy bien. Hoy nos trae algo que, bueno, si lo decimos como tal, ¿no? La pediculosis humana, pues a algunos le parecerá raro, pero si Evidente. Cuando tú descubras de qué se trata, pues ya será más familiar. Sí, pero esto lo conoce todo el mundo. Antes de empezar, yo quería recordar que hoy, día 6 de septiembre, es un día grande para San Lucas. Ah, hombre, por favor, es verdad. Hoy debería ser día de es el aniversario de la llegada de los que quedaron de la travesía tan importante que tuvo como protagonista a tanta gente de San Lucas y que partió de San Lucas. Pero bueno, hoy debería ser fiesta local aquí. Hoy debería ser fiesta local y bueno, algún acto creo que hay organizado, sí, ¿no? Por ahí. Creo que hay algo, no sé si hoy, pero en los próximos días creo yo que hay alguna cosa organizada. He visto y he escuchado algo por ahí, pero bueno, dicho esto... Pues muchas gracias por el apunte, ¿verdad? El tema de la pediculosis, bueno, es el nombre técnico, el nombre científico, podríamos decir, de algo que todo el mundo conoce, que son los piojos. Y yo he aprovechado que está próxima el comienzo del curso escolar, pues para hacer un recuerdo de esta situación o de este tema que tanto preocupa en muchísimas ocasiones a los padres, ¿no? Pero bueno, para centrar un poco el tema, tenemos que tener en cuenta que la pediculosis, como tantas otras enfermedades y tantas otras cuestiones que hemos tratado recientemente, es una parasitosis, el piojo es un parásito. El parásito es el que se nutre de otro sin darle nada a cambio, sino que se aprovecha de las características y de las situaciones de otro para el bien propio. Eso es un parásito, y tenemos parásitos de todos los tipos, pero hablando de este tipo de animalitos, pues bueno, es un ser vivo que vive y se nutre a expensas de otro huésped, que es lo que sucede con los parásitos. Y en algunos casos pues puede producir daños y lesiones, bueno, que son importantes, o por lo menos que son preocupantes y que generan bastante incomodidad. Aunque en la infancia, que es el tema por excelencia que yo suelo tratar, porque por eso soy pediatra y no me quiero meter en otras cuestiones que no me corresponden y para las que no tengo el suficiente conocimiento, pero en la infancia la pediculosis es la más frecuente, es la de la cabeza, el piojo de la cabeza, pero hay que tener presente
de que hay otros tipos de piojos, está el piojo del cuerpo y el piojo del pubis, ¿eh? Y yo, como siempre que puedo, traigo alguna imagen para que hacer un poco más ameno y más comprensible la exposición, pues he traído pues unas imágenes para que se vea la diferencia entre el piojo de la cabeza, el piojo del cuerpo y el piojo. Tú lo enseñas y el piojo del pubis, ¿no? A la izquierda. Entonces, te voy indicando a la izquierda de la cámara, a nuestra derecha, la liendre. ¿Por qué? Eso, bueno, la liendre, ahora hablaremos de ella, está puesta ahí para que se vea la diferencia de tamaño y que está como muy adherida a un pelo, que lo vemos ahí. Y ahora hablaremos de ello. El piojo adulto de la cabeza. Exacto, el piojo adulto de la cabeza, ahí está el piojo adulto del cuerpo y el piojo adulto del pubis, que es lo que vulgarmente se conoce como ladilla, ¿no? Sí, tiene mala cara. Es buenísimo. En fin, entonces, como digo, la pediculosis más frecuente de la infancia es la pediculosis de la cabeza. Y entonces la pediculosis de la cabeza se define fundamentalmente como la infestación del cuero cabelludo por ese tipo de piojos. Se calcula que hay, pues, en más de un 25% de centros escolares hay piojos. Esto quiero recalcarlo porque ya he dicho que es un tema que preocupa mucho a los padres, que es bueno y muy necesario que los profesores lo conozcan. Y tener en cuenta esto de que hay estudios hechos en que se ha visto que en más del 25% de los centros escolares puede haber piojos. Y es curioso porque generalmente afecta más al sexo femenino, quizás por la abundancia de cabellos, que hasta ahora ha sido, digamos, algo distintivo del sexo femenino, pero aunque ahora pues también hay niños que se dejan el pelo y que también, pues bueno, están expuestos con mucha mayor intensidad, mucha mayor frecuencia a este tipo de parásitos, porque se contagia fundamentalmente por el contacto cercano de una cabeza con otra, el contacto cercano que puede haber en una escuela entre los alumnos de una clase, en fin, entre las personas. No existe, digamos, ninguna relación con el tema de la limpieza, porque incluso parece demostrado que son como mucho más apetentes las cabezas limpias que las que no, pero bueno, tradicionalmente no sé por qué pues se decía que bueno, que el piojo, se creía que el piojo era producto de una falta de limpieza y no es cierto, ¿no? El piojo humano hay que tener en cuenta que no parasita a otros animales. Generalmente y no como muchas personas creen, salta de una cabeza a otra. El piojo no salta. El piojo no salta. La que salta es la pulga salta y según los conocimientos que yo hace en tiempo tenía sobre el tema parece que salta algo así como 100 veces su altura, ¿no? O sea que es así, las pulgas sí saltan, los piojos no. Entonces el tamaño del piojo suelen ser aproximadamente de unos 2 o 3 milímetros y la vida media del piojo suele ser alrededor de 2 meses. Pero fuera del huésped, fuera de la persona a la que está parasitando, pues no sobrevive mucho más tiempo de 48 horas, más o menos. La vida media del piojo suele ser de 2 meses, más aproximadamente. Y la hembra del piojo, todos estos datos los doy para que se tenga constancia y conciencia y conocimiento
de cuál es, digamos, su desenvolvimiento, su vida, cómo se conduce, digamos, para que se vea digamos, el tiempo a que se puede estar expuesto a este tipo de parásitos. La hembra del piojo pone alrededor de 7 a 10 huevos diarios y segrega una sustancia que no se disuelve en el agua. Se adhiere fundamentalmente al pelo, esa sustancia y se suelen poner los huevos a una distancia de unos 3 o 4 milímetros de la raíz del pelo, de tal manera que, bueno, y digo de la raíz del pelo y fundamentalmente en una localización muy concreta, que suele ser por detrás de las orejas, en la nuca, que es la zona por donde más calor hay y donde le apetece mucho más estar, y hay una mayor humedad que hace que los huevos se conviertan en piojos prácticamente en 24 horas. Entonces, hay un dato que es muy importante, que es la distancia entre las liendres que hemos visto que estaba ahí adherida al cabello, la liendre y el cuero cabelludo. La distancia entre la liendre y el cuero cabelludo. Entonces, podemos saber cuando hay una parasitación, más o menos si es reciente o es más antigua, porque ese es un dato que tiene muchísimo interés. Entonces se estima que la existencia de huevos a 1 centímetro de distancia del cuero cabelludo, hemos dicho que los huevos los pone a unos 3 o 4 milímetros del cuero cabelludo. Bueno, pues si vemos liendres a una distancia de 1 centímetro del cuero cabelludo, podemos suponer que esa parasitación lleva aproximadamente un mes. O sea, con lo cual nos puede dar una idea cuando descubrimos que hay un niño o una niña que están con picores y que se les examina la cabeza y se ven dónde están las liendres, según la distancia que esté la liendre del cuero cabelludo, se puede determinar la antigüedad de esa parasitación. Entonces, como he dicho, el mecanismo de transmisión es el contacto directo con la cabeza, en menor medida, aunque también se puede producir, es a través de peine, a través de horquillas, a través de almohadas incluso, se puede, pero es mucho más frecuente el contacto a través del contacto directo de una cabeza con otra, ¿no? ¿Y cómo se encuentran los piojos y las liendres? Que esto es una cosa que es importante tenerla en cuenta. No son fáciles de encontrar. Los piojos tienen una capacidad de movimiento bastante importante, porque tienen una característica, que es que huyen de la luz. Huyen de la luz. Cuando una luz potente, se mueven con mucha rapidez, desaparecen, pero las liendres sí que son más fáciles de ver. Entonces, es conveniente realizar un buen examen de la cabeza, pues fundamentalmente con luz natural, una luz natural si es posible, pero si no, una luz potente, sea brillante, y incluso dividir en manojitos, podríamos decir, el cuero cabelludo. Examinar la cabeza, especialmente a nivel de la nuca, a nivel detrás de las orejas, buscar esos puntitos blancos que hemos visto en la imagen que hemos enseñado, que son puntitos blanquecinos, marrón amarillentos en algunas ocasiones, y hay una diferencia con respecto, porque se puede confundir con caspa. La caspa normalmente se desprende con mucha facilidad. La liendre no se desprende con facilidad. Entonces, ante la duda de si puede ser liendre o puede ser caspa, pues tenemos la evidencia de que la caspa se desprende y la liendre hay que desprenderla. Y eso, pues bueno, se puede
hacer ese examen se puede hacer pues poniendo, por ejemplo, un paño blanco, una toalla blanca por encima de los hombros, con objeto de ver cómo van cayendo, porque evidentemente no solamente hay que quitar las liendres, hay que buscar a los adultos. Que digamos los que van poniendo los huevos. Estoy recordando que eso hacía nuestras madres antes. Claro. Nos ponía la toalla detrás, claro, y el peine muy fino. Efectivamente. Y ahí sacaba todo lo la que liendrera que se llama. Madre mía, Efectivamente. Bueno, pues eso no ha pasado de moda. La búsqueda de los adultos, los piojos adultos, incluso además hay una característica que es que se ve facilitada si el cabello está húmedo. Claro. Si el cabello está húmedo, porque entonces los movimientos del parásito son mucho más torpes. Y entonces con esa toalla blanca, con ese paño blanco, con la liendrera sobre los hombros, se ve muchísimo mejor, incluso no solamente que caen las liendres, sino que los piojos propiamente, cuando se encuentran, y como digo, aunque huyen de la luz, pero con la humedad y con el cabello mojado se desplazan con más dificultad, pues se puede ir viendo cómo van cayendo. Esas liendres que vamos buscando pues son casi transparentes. Conviene examinarlas bien y hacer una exploración exhaustiva de la cabeza, porque hay que, evitar que quede, el más mínimo residuo. Entonces, lógicamente, cuando el tener una parasitación de este tipo, pues se realiza con certeza, como es lógico, no solamente cuando se ven las liendres, sino cuando se ve el parásito. Entonces ya tenemos la evidencia de que ahí pues hay piojos, ¿no? Y como he dicho, se localiza fundamentalmente detrás de las orejas, en la parte posterior de la nuca, que son los lugares donde hay más calor, donde puede haber más humedad y tal. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo muy presente. Entonces, el tratamiento, una vez definido cuál es el parásito, visto cuáles son los síntomas, visto cómo se puede localizar y eliminar, no solamente hay que hacerlo de una forma mecánica, como hemos dicho, examinando el cuero cabelludo minuciosamente, utilizando la liendrera, que es un peine con unas cerdas muy finitas, que se va peinando y se van arrastrando esas liendres, pero al mismo tiempo se van intentando localizar los adultos y hacer que caigan sobre él. Entonces, eso como primera medida, pero después eso podríamos decir que es la eliminación mecánica, pero es importante utilizar lo que se llaman pediculicidas, es decir, tratamientos que eliminen el piojo, no solamente mecánicamente, sino por medios químicos. Entonces, una vez diagnosticado y visto que realmente pues existen esos piojos, se utilizan esos productos. Los productos que fundamentalmente con mayor frecuencia y tienen más actividad frente a esos parásitos es un producto que se llama la permetrina. Hay tres: la permetrina, el malation y el lindano. Ninguno de ellos se ha mostrado superior al otro, aunque parece ser que la permetrina es algo mejor, aunque sí se ha demostrado que hay, una capacidad de extinción mayor en unos que otros, más eficaz. Más eficaz, exactamente. Entonces, generalmente son mucho más activos esos productos frente a las formas adultas que frente a los huevos. Entonces, la forma en que hay que ponerlo, pues no se puede poner en forma de crema o de loción, y se recomienda
solamente cambiar de producto en caso de que se note que se puede haber producido alguna resistencia. Porque como en todos los tratamientos sucede con los antibióticos, por ejemplo, que se utilizan para determinadas infecciones, que se pueden producir resistencias. Entonces, si se comprueba que un producto no termina de ir bien, pues se puede cambiar a otro, pero siempre dentro de estos tres que hemos comentado. Entonces, como digo, lo hay en forma de crema, en forma de loción, y se debe repetir el tratamiento pasado unos 7 o 10 días. El picor del cuero cabelludo puede durar más tiempo, puede durar incluso 1 o 2 semanas después de iniciado el tratamiento, sin que eso pueda pensar o pueda significar que ha habido un fracaso del tratamiento. Tener en cuenta que después de haber eliminado esto, pues el picor puede persistir durante un poco de más tiempo. Y en esos casos, en los casos en que pueda persistir el picor, aun siendo efectivo el tratamiento que hemos utilizado, pues se pueden llegar a utilizar incluso antihistamínicos. Los antihistamínicos pues controlan el picor perfectamente. Hay algún producto, bueno, no solo hemos dicho la loción o la crema aplicada de la forma que hemos comentado, pero hay ocasiones en que incluso es necesario, en casos extremos, de utilizar se ha llegado a utilizar ya hace años, aunque no está perfectamente demostrado, pero se ha utilizado y en ocasiones con resultados esperanzadores, un tratamiento por vía oral. Yo me acuerdo hace muchísimos años, y eso sigue existiendo, estando, digamos, vigente, que se decía que en casos de resistencia a los productos estos de las lociones, de las cremas que se utilizan, se podía utilizar un medicamento que se utilizaba para otro tipo de infecciones, que era el Septrin, el trimetoprim sulfametosazol, que es el principio activo. Y parece que utilizándolo, o sea, tomándolo durante unos 3 días y repitiéndolo a los 10 días, parecía que daba muy buenos resultados en casos en que eran muy resistentes. Ha habido durante épocas tratamientos caseros que se han utilizado y que decían que daban muy buenos resultados, que era el vinagre. Cuando se lavaban la cabeza, entonces en aquella época fundamentalmente, aunque ya digo que no es exclusivo, pero sí se ha demostrado que es mucho más frecuente en las niñas o en el sexo femenino que en el masculino, se lavaban la cabeza y después se enjuagaban la cabeza con vinagre. El principio o el fundamento de esta práctica es que en algunas ocasiones las liendres cuestan trabajo, incluso con la liendrera, en desprenderlas. Y metiendo la cabeza en vinagre, el vinagre lo que hacía era que rompía la cutícula de la liendre, y entonces era algo que se utilizaba además para digamos, hacer un poco de más efectivo el tratamiento que se podía haber utilizado. Hay veces que, bueno, hay ocasiones en que se ha llegado ya desesperado, y sobre todo eso en las niñas no, pero en los niños sí que se ha dado en alguna ocasión, que es el raspado del cabello, o sea, esperarlo al cero, como se suele decirle, ¿no? Entonces, y también hay, incluso es curioso, hay peines que electrocutan al piojo. Vaya. O sea, con lo cual ya el extremo, ¿no?, en el tratamiento. Y eso se ha utilizado, bueno, en algún otro país, en algún país se ha utilizado. Pero la verdad es que grandes experiencias con ello no existen. A veces se han utilizado y se utilizan en muchas ocasiones la vaselina con objeto porque
se dice que utilizada con frecuencia puede llegar a ahogar al piojo. El aceite de coco también se ha utilizado porque además se le atribuye al aceite de coco unas propiedades repelentes, aparte de las pediculicidas, que son la eliminación del piojo. Entonces, bueno, pues en ocasiones, porque procedimientos se han utilizado muchísimo, que es el aire caliente, la aplicación del aire caliente sobre el cuero cabelludo durante 30 minutos, porque es algo que se ha demostrado no in vivo, pero sí in vitro, o sea, que en el laboratorio se ha demostrado que la aplicación de calor continuo al piojo termina desecándolo, por tanto es una cosa que se puede utilizar más cuando existe, digamos, una cierta desesperación en la eliminación, ¿no? Entonces, hay veces en que se puede uno plantear que el tratamiento que se ha utilizado ha fracasado, y entonces lo primero que hay que pensar y lo primero que hay que descartar es si se ha hecho bien el tratamiento, como en todas las cosas. Es decir, lo primero que hay que comprobar es que el tratamiento utilizado haya sido el correcto, y que haya habido reinfestaciones, porque en muchas ocasiones se hace el tratamiento, se ponen todos los medios, pero sin embargo no se tiene en cuenta la posibilidad de que pueda haber reinfestaciones, porque en muchas ocasiones se pueden producir, y teniendo en cuenta que las resistencias que se pueden producir a los pediculicidas en el medio en que nos desenvolvemos no suelen ser demasiado frecuentes. Por tanto, cuando no se obtiene el tratamiento, el resultado deseado, pues hay que plantearse si se ha hecho bien el tratamiento y si hay la posibilidad de que pueda haber reinfestaciones. Hay que utilizar también medidas que contribuyen, lo que se llaman habitualmente medidas ambientales. Pues hay que tener mucho cuidado también no utilizar ropa contaminada, porque es muy importante que toda la ropa, incluso ropa de cama, que aunque digamos que el contacto es cabeza a cabeza, pero que también se puede utilizar se puede producir en alguna ocasión, cuando te acuestas en la misma cama de otra persona tal, bueno, pues la ropa de cama utilizar programas de lavado con agua muy caliente, a más de 55 grados. El lavado en seco, si son prendas que no se pueden lavar con agua, y por supuesto evitar que se compartan el peine, evitar que se compartan horquillas, la goma, cinta de pelo, fundamentalmente eso es importante. Casi siempre se echa muchas veces mano, y eso no está totalmente demostrado, el utilizar lociones repelentes. Siempre se ha dicho que el mejor tratamiento es la eliminación. No había nada que se pudiera utilizar de manera eficaz, eficiente, para producir, digamos, como sucede con los mosquitos, que te ponen un producto y el mosquito huye. En esto no estaba demostrado. Sin embargo, en España, hace ya unos cuantos años, se autorizó un repelente, pero cuyo uso se debe de utilizar, o se utiliza habitualmente para situaciones especiales de riesgo, para evitar las reinfestaciones cuando se ha producido un tratamiento pediculicida. Yo no hago propaganda, pero como es el único que hay, se llama Ferrer Antipiojo Spray repelente. Entonces se aplica solo después del tratamiento pediculicida, se vuelve a aplicar después de lavar el cabello y como máximo después de 2 días, y la dosis de aplicación pues es diferente de niños a adultos. En adultos hay que utilizar hasta 9 pulverizaciones por aplicación, y en niños unas 4 pulverizaciones.
se aplica una vez al día, y cuando se aplique de nuevo, pues lógicamente debe de respetarse el número máximo, no se puede pasar de dosis. En niños de entre 0 y 1 año se puede utilizar, pero solamente 2 veces al día, y cuando se aplica en niños, evidentemente lo tiene que aplicar un adulto, no cabe duda, o sea, no se debe de dejar que el niño se lo aplique. Entonces, bueno, pues es muy importante el tener muy presente que estas medidas preventivas son vitales. La ropa de cama, la ropa que no es lavable, como eso, el hacerla lavado en seco, y el los utensilios de uso personal, como los peines, los cepillos, sumergirlos en agua hirviendo durante unos 10 minutos, llevarlo, utilizar en algún momento algún champú que hay también de pelicuticida. Y bueno, pues tener esto muy presente, porque la verdad es que es un problema de salud pública que preocupa mucho a los padres, y que generalmente hay que tenerlo muy presente, sobre todo ahora de cara al comienzo escolar, pero hay que tenerlo presente durante todo el curso escolar, o siempre que haya concentración de niños, que esto se puede producir y se produce, y es una cosa que a veces, pues lógicamente, genera inquietud y genera preocupaciones. De los otros parásitos no vamos a hablar, porque, bueno, entre otras cosas ya se nos ha agotado el tiempo. El piojo del cuerpo y el piojo del pubis, bueno, que son, el piojo del pubis se considera como enfermedad de transmisión sexual, evidentemente, e incluso se ha descubierto estos tipos de piojos en pestañas y en otros, en barba, en pestañas, en fin, porque son, digamos, prácticas inapropiadas que evidentemente conducen a la enfermedad que después originan estos parásitos. Y el piojo del cuerpo, bueno, pues 2 palabras simplemente, decir que transmiten enfermedades como el tifus ensantemático, la enfermedad del IME, que la hemos hablado ya hace unos programas, que las transmitían las garrapatas, hay en la fiebre de las trincheras, porque todo esto se estudió con muchísimo más detalle en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron una cantidad de estos tipos de enfermedades bastante importantes, y eso dio pie a que se pudiera estudiar más en profundidad. Y bueno, pues ahí lo dejamos. Pues bien, ha quedado súper claro. Y ahora que viene, como tú dices, el inicio del curso escolar, mejor que tengamos la previsión necesaria. Pero yo, antes de irte, me preguntaba por WhatsApp un ciudadano, Jaime, que bueno, le han comunicado que ahora se vacuna a las personas de herpes zóster. El herpes zóster. En 2 dosis, empieza por las personas del nacido en el 59. ¿Cuál es tu opinión? Sí, que hay que vacunar. Es muy importante. Bueno, siempre, porque estas son vacunas, digamos, que están producidas podríamos decir, por el procedimiento habitual de las otras vacunas. La vacuna que quizás ha generado más controversia, más dudas, más problemas, entre otras cosas, bueno, ha habido muchos efectos secundarios, pero también ha habido una gran cantidad, unos millones de personas vacunadas. Entonces, las vacunas, como todo medicamento, la vacuna es un medicamento, tiene efectos secundarios. Entonces, resulta de que si hay un contingente muy grande de personas vacunadas, también aumenta el número de personas que pueden sufrir efectos secundarios. Pero entonces hay que valorar el beneficio-riesgo. O sea, cuántas muertes se han evitado como consecuencia de haber aplicado la vacuna y cuántas muertes se han producido como consecuencia de la vacuna. Entonces es evidente que gracias a las vacunas se han eliminado muchas enfermedades. La que ha generado así un poco de mayor controversia, como digo, ha sido la vacuna del COVID, por la rapidez con la que se ha producido, teniendo en cuenta de que
El SARS-CoV, el virus que lo produce, no es un virus nuevo. Este es un virus que se conoce hace muchísimos años, que se ha estado estudiando sobre él durante muchos años. Entonces había una gran investigación adelantada, ¿eh? Pero además, como había un problema importante de salud pública mundial, pues se han empleado una gran cantidad de recursos económicos en acelerar el proceso. Bien es verdad que a lo mejor no se ha completado quizás los sistemas de seguridad que se podían haber hecho con otros tipos de vacunas, pero está demostrado que la eficacia de la vacuna en general ha sido evidente. Entonces, respecto a esto, dejándolo esto a un lado, el resto de las vacunas, la vacuna de la varicela, no tiene duda ninguna, y el herpes zóster es prácticamente el mismo virus de la varicela. La vacuna del herpes zóster se debe de poner, y sobre todo en personas inmunodeprimidas, personas que están más expuestas a contraer esa enfermedad, y no hay ninguna duda. Lo mismo que sucede con las otras vacunas nuevas, relativamente nuevas, que han ido saliendo, como la de el papiloma, que también ha sucedido. Esto todo es un proceso de perfeccionamiento que se va produciendo a lo largo de los años. Yo me acuerdo cuando empezó a aplicarse la vacuna de la rubeola, se aplicaba exclusivamente a las niñas. Y yo siempre lo consideré una incongruencia, una cosa que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque quizás la rubeola, el problema fundamental que originaba era la producción de malformaciones congénitas en la mujer embarazada, o sea, en el niño, cuando la cogía una mujer embarazada. Entonces el niño nacía con unas enfermedades muy graves. Entonces, para evitar eso, se vacunaba a las niñas. Pero vamos a ver, si lo que queremos es erradicar la enfermedad, hay que vacunar a toda la población. A todos. Entonces eso, con el paso de los años, pues sucedió, y ahora mismo se vacuna de la rubeola a niños y a niñas, ¿eh? En el tema del papiloma sucedió exactamente lo mismo, solo a las niñas, porque eran para evitar el cáncer de útero. Vamos a ver, ¿no? Si se trata de eliminar el virus del papiloma, hay que eliminar el virus en toda la población, y el varón también es transmisor, por tanto hay que vacunarlo. Entonces, y se ha llegado y se está vacunando, evidentemente. O sea que todo esto es un proceso. Visto la historia, ¿te acuerdas las primeras conversaciones que tú llegabas? Periodo de vacunación, calendario de vacunación, ¿no? La cobertura de vacunas de hace 5 o 6 años, cuando empezamos a hablar de este tema, a la cobertura de vacunas ha aumentado. Bueno, y ha ido cambiando, porque, por ejemplo, pues antes se vacunaba. Se empezó a vacunar, me acuerdo además la fecha, que me parece que fue el 11 de noviembre de 1995. Se empezó a vacunar en ese día a todos los niños que nacían con la hepatitis B. Bueno, pues ya eso, hay un colectivo, pues ya de 0 a 29 años ya están vacunados de la hepatitis B, cosa que antiguamente, y había mucha cirrosis, muchos cánceres de hígado, cirrosis producidas por hepatitis B, que incluso pasaban desapercibidas. Entonces eso ha ido cambiando, y los calendarios de vacunación, si te fijas, van cambiando todos los años. Todos los años. Antes se vacunaba solamente de un tipo de meningitis, la meningitis meningocócica C. Bueno, pues ya ahora hay la meningitis meningocócica C, la meningitis meningocócica A, W, Y, la meningitis meningocócica B, la meningitis neumocócica, la meningitis producida por hemófilos influenza. O sea que ya las meningitis bacterianas están prácticamente cubiertas todas. Las que quedan son las víricas, que esas de momento no hay vacunas para las meningitis víricas, pero se van introduciendo en el calendario de vacunación. Antes no había, cobertura oficial para algunas, ahora se van introduciendo y van teniendo ya, entrada en el calendario de vacunación oficial. Van teniendo entrada todas esas vacunas, y hoy día, bueno... Un ejemplo es este que estás hablando, ¿no? Uno de los ejemplos es este, o sea, se vacunaba contra la varicela, y ya está.
pero había muchísimas personas que no estaban vacunadas de varicela. Generalmente la vacuna de varicela de alguna manera te puede incluso proteger del herpes, porque ya digo que el virus es el mismo prácticamente. Pero claro, hay un colectivo importante de personas no vacunadas que van adquiriendo o van apareciendo esta enfermedad, y esta enfermedad pues aparece en personas inmunodeprimidas, en personas con incluso en alguna ocasión el herpes es el síntoma inicial de una enfermedad grave, pero inmunodeprimidos, personas de edad, personas con enfermedades graves que es recomendable vacunarlos. Pues, salvo que haya contraindicación, que eso ya el médico correspondiente le dice, pues mira, tú no te lo puedes poner, pero en general, de forma general, se la debe poner todo el mundo que esté cubierto. Pues nada, esta campaña empezó el 24 de mayo, sí, de este año, más o menos, ¿no? Fue esa fecha, puede decir usted. Sí, ya estuvimos hablando en uno de los programas del calendario vacunal nuevo y había algunas vacunas que habían entrado en febrero, otras que iban a entrar en mayo, y esto es algo que ya digo que se va produciendo de manera continuada las modificaciones según las necesidades de salud pública que hay. Bueno, pues Jaime, como siempre, me agradecerte tu didáctica y tu colaboración y la información sanitaria. Yo intento transmitir, si lo consigo, pues bendito a Dios. Bueno, pues que venga muchas veces a Radio Esquina a transmitir. Nosotros esperamos. Muy bien, muchas gracias. Y volvemos. Gracias. Bueno, esto no